El Cuentero presenta Relatos de Edgar Allan Poe. El escarabajo de oro. En su juventud, el tulípero, o Liriodendron tutipífero, el más magnífico de los árboles selváticos americanos, tiene un tronco liso en particular y se eleva con frecuencia a gran altura, sin producir ramas laterales, pero cuando llega a su madurez, la corteza se vuelve rugosa y desigual, mientras pequeños rudimentos de ramas aparecen en gran número sobre el tronco. Por eso la dificultad de la ascensión, en el caso presente, lo era mucho más en apariencia que en la realidad. Abrazando lo mejor que podía el enorme cilindro con sus brazos y sus rodillas, haciendo con las manos algunos brotes y apoyando sus pies descalzos sobre los otros, Júpiter, después de haber estado a punto de caer 1 o 2 veces, se izó al final hasta la primera bifurcación y pareció entonces considerar el asunto como virtualmente realizado. En efecto, el riesgo de la empresa había ahora desaparecido, aunque el escalador estuviese a unos 60 o 70 pies de la tierra. ¿Hacia qué lado debo ir ahora, Massa Will?, preguntó él. Sigue siempre la rama más ancha, la de ese lado, dijo Legrand. El negro obedeció con prontitud y en apariencia sin la menor inquietud. Subió cada vez más alto, hasta que desapareció su figura encogida entre el peso del follaje que le envolvía. Entonces se dejó oír su voz lejana gritando. ¿Debo subir mucho todavía? ¿A qué altura estás?, preguntó Legrand. Estoy tan alto, replicó el negro, que puedo ver el cielo a través de la copa del árbol. No te preocupes del cielo, pero atiende a lo que te digo. Mira hacia abajo el tronco y cuenta las ramas que hay debajo de ti por ese lado. ¿Cuántas ramas has pasado? 1, 2, 3, 4, 5. He pasado 5 ramas por ese lado, Massa. Entonces sube una rama más. Al cabo de unos minutos, la voz se oyó de nuevo, anunciando que había alcanzado la 7ª rama. Ahora, Jup, gritó Legrand con una gran agitación, quiero que te abras camino sobre esa rama hasta donde puedas. Si ves algo extraño, me lo dices. Desde aquel momento, las pocas dudas que podía haber tenido sobre la demencia de mi pobre amigo se disiparon por completo. No me quedaba otra alternativa que considerarle como atacado de locura. Me sentí seriamente preocupado con la manera de hacerle volver a casa. Mientras reflexionaba sobre qué sería preferible hacer, se volvió a oír la voz de Júpiter. Tengo miedo de avanzar más lejos por esa rama. Es una rama muerta en casi toda su extensión. ¿Dices que es una rama muerta, Júpiter?, gritó Legrand con voz trémula. Sí, Massa, muerta como un clavo de puerta. Eso es cosa sabida, no tiene ni pizca de vida. ¿Qué debo hacer en nombre del cielo?, preguntó Legrand, que parecía sumido en una gran desesperación. ¿Qué debe hacer?, dije, satisfecho de que aquella oportunidad me permitiese colocar una palabra. Volver a casa y meterse en la cama. Vámonos ya. Sea usted amable, compañero, se hace tarde y además acuérdese de su promesa. Júpiter, gritó él sin escucharme en absoluto. ¿Me oyes? Sí, Massa Will, le oigo perfectamente. Entonces tantea bien con tu cuchillo y dime si crees que está muy podrida. Podrida, Massa, podrida, sin duda, replicó el negro después de unos momentos. Pero no tan podrida como cabría creer. Podría avanzar un poco más si estuviese yo solo sobre la rama, eso es verdad. Si estuvieras tú solo, ¿qué quieres decir? Hablo del escarabajo, es muy pesado el tal escarabajo. Supongo que si lo dejase caer, la rama soportaría bien sin romperse el peso de un negro. ¡Maldito bribón!, gritó Legrand, que parecía muy reanimado. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si dejas caer el insecto, te retuerzo el pescuezo. Mira hacia aquí, Júpiter, ¿me oyes? Sí, Massa, no hay que tratar así a un pobre negro. Bueno, escúchame ahora. Si te arriesgas sobre la rama todo lo lejos que puedas hacerlo sin peligro y sin soltar el insecto, te regalaré $1 de plata tan pronto como hayas bajado. Ya voy, Massa Will, ya voy, repitió el negro con prontitud. Estoy al final ahora. Al final, chilló Legrand muy animado. ¿Quieres decir que estás al final de esa rama? Estaré muy pronto al final, Massa. ¡Oh! ¡Dios mío, misericordia! ¿Qué es eso que hay sobre el árbol? Bien, bien, gritó Legrand muy contento. ¿Qué es eso? Pues solo una calavera. Alguien dejó su cabeza sobre el árbol y los cuervos han picoteado toda la carne. ¿Una calavera, dices? Muy bien. ¿Cómo está atada a la rama? ¿Qué la sostiene? Seguramente se sostiene bien, pero tendré que ver. Ah, es una cosa curiosa. Palabra.
Hay un clavo grueso clavado en esta calavera que la retiene al árbol. Bueno, ahora, Júpiter, haz exactamente lo que voy a decirte. ¿Me oyes? Sí, masa. Fíjate bien y luego busca el ojo izquierdo de la calavera. Esto sí que es bueno. No tiene ojo izquierdo ni por asomo. Maldita estupidez la tuya. ¿Sabes distinguir bien tu mano izquierda de tu mano derecha? Sí que lo sé muy bien. Mi mano izquierda es con la que parto la leña. Seguramente eres zurdo, y tu ojo izquierdo está del mismo lado que tu mano izquierda. Ahora supongo que podrás encontrar el ojo izquierdo de la calavera, y el sitio donde estaba ese ojo. ¿Lo has encontrado? Hubo una larga pausa, y finalmente el negro preguntó. El ojo izquierdo de la calavera está del mismo lado que la mano izquierda del cráneo también, porque la calavera no tiene mano alguna. No importa. Ahora he encontrado el ojo izquierdo. Aquí está el ojo izquierdo. ¿Qué debo hacer ahora? Deja pasar por él el escarabajo tan lejos como pueda llegar la cuerda, pero ten cuidado de no soltar la punta de la cuerda. Ya está hecho todo, Massa Will. Era cosa fácil hacer pasar el escarabajo por el agujero. Mírelo cómo baja. Durante este coloquio no podía verse ni la menor parte de Júpiter, pero el insecto que él dejaba caer aparecía ahora visible al extremo de la cuerda y brillaba como una bola de oro bruñido a los últimos rayos del sol poniente, algunos de los cuales iluminaban todavía un poco la eminencia sobre la que estábamos colocados. El escarabajo al descender sobresalía visiblemente de las ramas, y si el negro le hubiese soltado, habría caído a nuestros pies. Legrand tomó enseguida la guadaña y despejó un espacio circular de 3 o 4 yardas de diámetro, justo debajo del insecto. Una vez hecho esto, ordenó a Júpiter que soltase la cuerda y que bajase del árbol. Con gran cuidado clavó mi amigo una estaca en la tierra, sobre el lugar preciso donde había caído el insecto, y luego sacó de su bolsillo una cinta para medir. La ató por la punta al sitio del árbol que estaba más próximo a la estaca, la desenrolló hasta ésta, y siguió desenrollándola en la dirección señalada por aquellos 2 puntos, la estaca y el tronco, hasta una distancia de 50 pies. Júpiter limpiaba de zarzas el camino con la guadaña. En el sitio así encontrado, clavó una segunda estaca y tomándola como centro, describió un tosco círculo de unos 4 pies de diámetro aproximadamente. Tomó entonces una de las azadas, dio a Júpiter la otra y la otra a mí. Nos pidió que cavásemos lo más deprisa posible. A decir verdad, yo no había sentido nunca un especial agrado por semejante diversión, y en aquel momento preciso renunciaría a ella, pues la noche avanzaba y me sentía muy fatigado con el ejercicio que hube de hacer. Pero no veía modo alguno de escapar de aquello y temía perturbar la ecuanimidad de mi pobre amigo con una negativa. De haber podido contar efectivamente con la ayuda de Júpiter, no hubiese yo vacilado en llevar a la fuerza al lunático a su casa, pero conocía demasiado bien el carácter del viejo negro para esperar su ayuda en cualquier circunstancia, y más en el caso de una lucha personal con su amo. No dudaba yo que Legrand estaba contaminado por alguna de las innumerables supersticiones del sur referentes a los tesoros escondidos, y que aquella fantasía hubiera sido confirmada por el hallazgo del escarabajo o quizá por la obstinación de Júpiter en sostener que era un escarabajo de oro de verdad. Una mentalidad predispuesta a la locura podía dejarse arrastrar por tales sugestiones, sobre todo si concordaban con sus ideas favoritas preconcebidas, y entonces recordé el discurso del pobre muchacho referente al insecto que iba a ser indicio de su fortuna. Por encima de todo ello me sentí enojado y perplejo, pero al final decidí hacer ley de la necesidad y cavar con buena voluntad para convencer lo antes posible al visionario con una prueba ocular de la falacia de las opiniones que él mantenía. Encendimos las linternas y nos entregamos a nuestra tarea con un celo digno de una causa más racional, y como la luz caía sobre nuestras personas y herramientas, no pude impedirme pensar en el grupo pintoresco que formábamos y en que si algún intruso hubiese aparecido por casualidad en medio de nosotros, habría creído que realizábamos una labor muy extraña y sospechosa. Cavamos con firmeza durante 2 horas. Se oían pocas palabras y nuestra molestia principal la causaban los ladridos del perro, que sentía un interés excesivo por nuestros trabajos. A la larga se puso tan alborotado que temimos diese a la alarma a algunos merodeadores de las cercanías, o más bien era el gran temor de Legrand, pues por mi parte me habría regocijado cualquier interrupción que me hubiera permitido hacer volver al vagabundo a su casa.
Finalmente fue acallado el alboroto por Júpiter, quien lanzándose fuera del hoyo con un aire resuelto y furioso, embozaló el hocico del animal con uno de sus tirantes y luego volvió a su tarea con una risita ahogada. Cuando expiró el tiempo mencionado, el hoyo había alcanzado una profundidad de 5 pies y aún así no aparecía el menor indicio de tesoro. Hicimos una pausa general y empecé a tener la esperanza de que la farsa tocaba su fin. Legrand, sin embargo, aunque a todas luces muy desconcertado, se enjugó la frente con aire pensativo y volvió a empezar. Habíamos cavado el círculo entero de 4 pies de diámetro y ahora superamos un poco aquel límite y cavamos 2 pies más. No apareció nada. El buscador de oro, por el que sentía yo una sincera compasión, saltó del hoyo al cabo con la más amarga desilusión grabada en su cara, y se decidió lenta y pesarosamente a ponerse la chaqueta que se había quitado al empezar su labor. En cuanto a mí, me guardé de hacer ninguna observación. Júpiter, a una señal de su mano, comenzó a recoger las herramientas. Hecho esto, y una vez quitado el bozal al perro, volvimos en un profundo silencio hacia la casa. Habríamos dado acaso una docena de pasos, cuando con un tremendo juramento, Legrand se arrojó sobre Júpiter y le agarró el cuello. El negro atónito abrió los ojos y la boca, en todo su tamaño, soltó las asadas y cayó de rodillas. «¡Eres un bergante!», le dijo, haciendo silbar las palabras entre sus labios apretados. «Un malvado negro. Habla, te digo. Contéstame al instante y sin mentir. ¿Cuál es tu ojo izquierdo? Oh, misericordia, Massa Will. ¿No es seguramente este mi ojo izquierdo?», rugió aterrorizado Júpiter, poniendo su mano sobre el órgano derecho de su visión y manteniéndola allí con una tenacidad de la desesperación, como si temiese que su amo fuese a arrancárselo. «Lo sospechaba, lo sabía. ¡Hurra!», vociferó Legrand, soltando al negro y dando una serie de corvetas y cabriolas ante el gran asombro de su criado, quien alzándose sobre sus rodillas miraba en silencio a su amo y a mí y a su amo. «Vamos, debemos volver», dijo éste. «No está aún perdida la partida», y se encaminó de nuevo hacia el tulípero. «Júpiter», dijo cuando llegamos al pie del árbol, «ven aquí». Estaba la calavera clavada a la rama, con la cara vuelta hacia afuera o hacia la rama. La cara estaba hacia afuera, Massa. Así es que los cuervos han podido comerse muy bien los ojos sin la menor dificultad. Bueno, entonces, has dejado caer el insecto por ese ojo o por este otro. Y Legrand tocaba alternativamente los ojos de Júpiter. «Por este ojo, Massa, por el ojo izquierdo, exactamente como usted me dijo». El negro volvió a señalar su ojo derecho. Entonces mi amigo, en cuya locura veía yo o me imaginaba ver ciertos indicios de método, trasladó la estaca que marcaba el sitio donde había caído el insecto unas 3 pulgadas hacia el oeste de su primera posición, colocando ahora la cinta de medir desde el punto más cercano del tronco hasta la estaca, como antes hiciera, y extendiéndola en línea recta a una distancia de 50 pies, donde señalaba la estaca, la alejó varias yardas del sitio donde habíamos estado cavando. Alrededor del nuevo punto trazó ahora un círculo un poco más ancho que el primero y volvimos a manejar la azada. Estaba yo atrozmente cansado, pero sin darme cuenta de lo que había ocasionado aquel cambio en mi pensamiento, no sentía ya gran aversión por aquel trabajo impuesto. Me interesaba de un modo inexplicable, más aún me excitaba. Tal vez había en todo el extravagante comportamiento de Legrand cierto aire de presciencia, de deliberación, que me impresionaba. Cavaba con ardor y de cuando en cuando me sorprendía buscando, por decirlo así, con los ojos movidos de un sentimiento que se parecía mucho a la espera, aquel tesoro imaginario cuya visión había trastornado a mi infortunado compañero. En uno de esos momentos en que tales fantasías mentales se habían apoderado más a fondo de mí, y cuando llevábamos trabajando quizá 1 hora y media, fuimos de nuevo interrumpidos por los violentos ladridos del perro. Su inquietud, en primer caso, era sin duda el resultado de un retozo o de un capricho, pero ahora asumía un tono más áspero y más serio. Cuando Júpiter se esforzaba por ponerle un bozal, ofreció el animal una furiosa resistencia y saltando dentro del hoyo se puso a cavar frenético con sus uñas. En unos segundos había dejado al descubierto una masa de osamentas humanas, formando 2 esqueletos íntegros, mezclados con varios botones de metal, con algo que nos pareció ser lana podrida y polvorienta. 1 o 2 asadonazos hicieron saltar la hoja de un ancho cuchillo español. Al cavar más, surgieron a la luz 3 o 4 monedas de oro y plata. Al ver aquello, Júpiter no pudo apenas contener su alegría,
pero la cara de su amo expresó una extraordinaria desilusión. Nos rogó con todo que continuásemos nuestros esfuerzos, y apenas había dicho aquellas palabras, tropecé y caí hacia adelante al engancharse la punta de mi bota en una ancha argolla de hierro que yacía medio enterrada en la tierra blanda. Nos pusimos a trabajar ahora con gran diligencia, y nunca he pasado 10 minutos de más intensa excitación. Durante este intervalo desenterramos por completo un cofre oblongo de madera que por su perfecta conservación y asombrosa dureza había sido sometida a algún procedimiento de mineralización, acaso por obra del biocluro de mercurio. Dicho cofre tenía 3 pies y medio de largo, 3 de ancho y 2 formaban alrededor de una especie de enrejado. De cada lado del cofre, cerca de la tapa, había 3 argollas de hierro, 6 en total, por medio de las cuales 6 personas podían asirla. Nuestros esfuerzos unidos solo consiguieron moverlo ligeramente de su lecho. Vimos enseguida la imposibilidad de transportar un peso tan grande. Por fortuna, la tapa estaba solo asegurada por 2 tornillos movibles. Los sacamos, trémulos y palpitantes de ansiedad. En un instante, un tesoro de incalculable valor apareció refulgente ante nosotros. Los rayos de las linternas caían en el hoyo, haciendo brotar de un montón confuso de oro y de joyas, destellos y brillos que cegaban del todo nuestros ojos. No intentaré describir los sentimientos con que contemplaba aquello. El asombro, naturalmente, predominaba sobre lo demás. Legrand parecía exhausto por la excitación y no profirió más que algunas palabras. En cuanto a Júpiter, su rostro durante unos minutos adquirió la máxima palidez que puede tomar la cara de un negro en tales circunstancias. Parecía estupefacto, fulminado. Pronto cayó de rodillas en el hoyo y hundiendo sus brazos hasta el codo en el oro. Los dejó allí como si gozase del placer de un baño. A las postre exclamó con un hondo suspiro, como en un monólogo: «Y todo eso viene del escarabajo de oro, del pobre escarabajito al que yo insultaba y calumniaba. ¿No te avergüenzas de ti mismo, negro? Anda, contéstame». Fue menester por último que despertase a ambos, al amo y al criado, ante la conveniencia de transportar el tesoro. Se hacía tarde y teníamos que desplegar cierta actividad si queríamos que todo estuviese en seguridad antes del amanecer. No sabíamos qué determinación tomar y perdimos mucho tiempo en deliberaciones de lo trastornadas que teníamos nuestras ideas. Por último, aligeramos el peso al cofre, quitando las 2/3 partes de su contenido, y pudimos, en fin, no sin dificultad, sacarlo del hoyo. Los objetos que habíamos extraído fueron depositados entre las zarzas, bajo la custodia del perro, al que Júpiter ordenó que no se moviera de su puesto bajo ningún pretexto, y que no abriera la boca hasta nuestro regreso. Entonces nos pusimos presurosamente en camino con el cofre. Llegamos sin accidente a la cabaña, aunque después de tremendas penalidades y a la 1 de la madrugada. Rendidos como estábamos, no hubiese habido naturaleza humana capaz de reanudar la tarea acto seguido. Permanecimos descansando hasta las 2. Luego cenamos y enseguida partimos hacia las colinas, provistos de 3 grandes sacos que por una suerte feliz habíamos encontrado antes. Llegamos al filo de las 4 a la fosa, nos repartimos el botín con mayor igualdad posible y dejamos el hoyo sin tapar. Volvimos hacia la cabaña, en la que depositamos por segunda vez nuestra carga de oro, a tiempo que los primeros débiles rayos del alba aparecían por encima de las copas de los árboles hacia el este. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.